Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar los ejercicios de la semana de repaso. Veamos el desarrollo de los ejercicios que se han propuesto. Ejercicio 1. ¿Qué figura literaria se ha empleado en los versos del poema Invernal de Rubén Darío? ¿Qué dice el poema o los versos citados? De la apacible estancia en la extensión tranquila vertería la lámpara reflejos. Aquí aparece la figura denominada el hipérbaton. Encontramos un desorden sintáctico, ¿no? Ya que el orden adecuado primero tendría que comenzar con el sujeto, ¿no? La lámpara vertería reflejos en la extensión tranquila de la apacible estancia. Muy bien, entonces la figura literaria es el hipérbaton. Clave, la C. 2. En la epopeya Odisea de Homero se narra el regreso del héroe a la isla de Ítaca, su patria. ¿Qué hecho hizo posible este ansiado retorno? Recuerden que él va a llegar a su isla luego de el apoyo que le brinde el rey Alcino, ¿no? El rey de los feacios. Él le brinda un barco, digamos remeros, unos espléndidos regalos, y con su ayuda entonces el héroe por fin puede llegar a su patria, ¿verdad? Además, recordar que en el palacio del Alcino Odiseo narró todas sus aventuras, ¿no? Ahí recién nos enteramos. La clave entonces es la alternativa B. Ejercicio 3. Tenemos un fragmento de la tragedia Edipo Rey, ¿no? Y la pregunta dice, a partir del fragmento citado, ¿se puede deducir qué? A ver, ¿qué está mencionando Edipo? Cualquiera de vosotros que sepa por mano de quién pereció Layo, hijo de Labdaco, ordeno que me lo declare todo. Y si teme por presentar a sí mismo la acusación, no sufrirá otra penalidad que salir sin daño del país. A ese hombre, quien quiera que sea, prohíbo que ningún habitante de esta tierra cuyo trono y poder poseo, le acoja ni le dirija la palabra, ¿verdad? Aquí Edipo ya está indicando cuál será el castigo que tendrá el individuo pues que haya matado a el rey Layo, ¿verdad? El primer esposo de Yocasta. Muy bien. Aquí ya va anunciando justamente ese castigo. Alternativa A, ¿verdad? Es la respuesta. Edipo indica el castigo que sufrirá el asesino de Layo. 4. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la literatura medieval. Durante la Edad Media se manifestó la poesía trovadoresca, dice, ¿ya? La cual se caracterizó por, en la Edad Media se desarrolló una lírica amorosa que fue difundida por los trovadores del sur de Francia, ¿verdad? Esta lírica cortesana, del amor cortés justamente, es propia de la Edad Media. Entonces se caracterizó por desarrollar el tema del amor. Entonces la clave sería la C. Desarrollar una lírica cuyo tema era de índole amorosa. Muy bien. Ejercicio 5. Tenemos un fragmento de Romeo y Julieta. Dice, se puede colegir que Romeo, Tebaldo le dice, Romeo, el odio que te profeso no me permite otro mejor cumplido que el presente. Eres un infame. ¿No? Lo está insultando. Romeo que le contesta, las razones que tengo para amarte disculpan en alto grado el furor que despide semejante saludo. Dice, las razones que tengo para apreciarte o amarte. ¿Esas razones cuáles? Este diálogo se produce después que Romeo se ha casado en secreto con Julieta. Por lo tanto, ahora Tebaldo, digamos que es un Capuleto, ¿no? Vendría a ser parte también de su familia. Entonces, la respuesta para esta pregunta sería, se puede elegir que Romeo rehúsa pelear con Tebaldo porque se ha casado con Julieta, ¿verdad? Ejercicio 6. Tenemos un fragmento de la novela Las cuitas del joven Werther de Goethe. Se puede afirmar que Carlota sintió el vago presentimiento de un siniestro propósito. Trastornado su juicio, tomó también las manos de Werther y las colocó sobre su corazón. Se inclinó con ternura hacia él y sus mejillas se tocaron. El mundo desapareció para los dos. La estrechó entre sus brazos, la apretó contra el pecho y cubrió con besos los temblorosos labios de su amada, de los que salían palabras entrecortadas. Entonces, un momento en que Werther besa a Carlota, ¿verdad? Ambos se están dejando llevar por, digamos, lo que sería la pasión, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, se puede afirmar que en los personajes prevalece lo pasional por encima de la razón.
Luego ya Carlota va a reaccionar y lo va a rechazar a Werther y le dirá pues que no la visite hasta Navidad. Pero antes él tomará una decisión fatal, ¿no? Entonces, en ese fragmento prevalece este componente pasional o sentimental. Ejercicio 7. Tenemos un fragmento de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Dice, ¿qué característica de la obra del autor se puede apreciar? A ver, ¿qué es este fragmento? Tu vida será un martirio, dijo la joven, tendiendo hacia él los brazos en una súplica desesperada. Tal vez me haya calumniado a mí mismo, dijo, absorto y con acento sombrío. ¿Acaso soy un hombre todavía? No un gusano, y me he precipitado al condenarme. Voy a intentar seguir luchando, y sonrió con arrogancia. Pero llevar esa carga de sufrimiento toda la vida, ya me acostumbraré, dijo Raskolnikov, todavía triste y pensativo. Acá se puede apreciar cómo el protagonista, en este caso Rodion Raskolnikov, está preso de sus conflictos éticos y morales, ¿verdad? A raíz del asesinato que ha cometido, ¿no? Está conversando con Sonia. Entonces, la respuesta sería la alternativa A, representación de los conflictos morales y éticos del protagonista. Hasta ahí era sobre literatura universal. Pasemos ahora a literatura española. En el poema Mío Cid, luego de experimentar el destierro, el protagonista tomará ciudades y ocupará territorios que estaban en poder de los moros, adquiriendo de esa manera ingentes cantidades de armas, caballos y riquezas. Sin embargo, de todo lo obtenido, un porcentaje sería destinado al rey Alfonso VI, porque el Cid, con los regalos que le está enviando al rey de Castilla, Alfonso VI, el Cid, ¿qué pretende? Quiere demostrar su fidelidad como vasallo, ¿verdad? ¿No? Entonces, y justamente por eso le envía los regalos. Entonces la alternativa sería la D. Había decidido seguir sirviendo como vasallo a su señor a pesar del castigo, ¿verdad? A pesar del injusto castigo que ha recibido el Cid, ¿no? Ejercicio 9. Con respecto a los tópicos renacentistas, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El amor es un tema recurrente para los autores de la época. Ese sentimiento, cuando no era correspondido, uno de los tópicos o temas muy abundantes en el Renacimiento fue el amor. Habíamos dicho que el amor está relacionado a la belleza absoluta y produce armonía en la naturaleza, en el universo, siempre y cuando sea correspondido. Si no lo es, ese sentimiento cuando no era correspondido lleva a caos, desequilibrio. Por eso que en la égloga primera hay un momento en que Salicio se va a quejar de que los pajaritos ya no cantan, las piedras han perdido su natural dureza, los árboles se inclinan, ¿verdad? Ya que Galatea lo desdeñaba, ¿no? Lo rechazaba. Entonces la alternativa es, o la clave en este caso es la alternativa C. Ese sentimiento cuando no era correspondido generaba desarmonía y caos en el ámbito de la naturaleza. 10. Una de las características de la novela picaresca es la carencia de unidad argumental. Bueno, este rasgo es típico de las novelas picarescas, sólida. Esto se aprecia en la novela Lazarillo de Tormes cuando se puede apreciar esta carencia de unidad argumental sólida. Bien, eso lo tenemos cuando los tratados, además de parecer medios incompletos, a medio hacer, unos más extensos que otros, son como capítulos independientes, no hay, digamos, una hilación entre sí. Pueden funcionar como relatos independientes dentro de la novela. Entonces, eso significa que carece de unidad argumental sólida. Entonces, la clave sería la alternativa C. Los tratados o capítulos se muestran como relatos independientes entre sí. 11. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela catalogada como una de las más importantes obras de la narrativa en lengua castellana. Su autor, Miguel de Cervantes, escribió esta novela con el principal objetivo de... El propósito inicial del autor fue burlarse de las novelas de caballería, que también gozaron de mucho prestigio en la época, ¿verdad? Muy bien, entonces nace como una parodia. Sin embargo, vamos a tener personajes de una gran complejidad humana, como Sancho y el Quijote, ¿verdad? La alternativa, o la respuesta en este caso sería, la clave sería la de realizar una parodia de las novelas de caballería. Ese fue el propósito inicial del autor. Ejercicio 12. Tenemos la rima 31 de Becker
y nos pide que marquemos la alternativa que contiene un tema presente en las rimas. Dice, nuestra pasión fue un trágico sainete. Sainete es una pieza teatral, ¿no? En cuya absurda fábula, lo cómico y lo grave, confundidos, risas y llanto arrancan. Pero fue lo peor de aquella historia, que al fin de la jornada, a ella tocaron lágrimas y risas, y a mí solo lágrimas. Muy bien, ¿cuál es el tema presente acá? La historia de una pasión frustrada, justamente trágico sainete, dice. Peor de aquella historia, dice, ¿no? Fue que al fin a él solamente le tocaron lágrimas. 13. En España, los poetas de la generación del 27 utilizan expresiones de la lírica tradicional española, a la vez que, bien, ellos valoraron sus formas tradicionales, como el romancero, por ejemplo, ¿no? Y a la vez ellos asimilaron los aportes de la vanguardia, verso libre, una poesía metafórica, uso de imágenes oníricas. Entonces ahí tenemos cómo conjugaron lo tradicional y lo nuevo. Entonces la respuesta para este ejercicio sería la alternativa B. Asimilan las propuestas innovadoras de las vanguardias. 14. En Bodas de Sangre, tragedia de García Lorca, el honor se relaciona con las acciones de los personajes, tanto para sostenerlo como para quebrarlo, ¿no? Claro, uno de los temas que se desarrolla es el honor. Uno de los pasajes que evidencia la defensa del honor sucede cuando, ¿dónde se puede manifestar la defensa del honor? Cuando el novio se entera de que se están escapando Leonardo y la novia, va a salir en la persecución de los amantes justamente para vengarse, ¿verdad? Porque su honor está siendo cuestionado en ese momento. La respuesta entonces sería la alternativa C. El novio sale a perseguir a los amantes que han huido. 15. En la nueva narrativa, bueno, hasta aquí tenemos entonces todo lo relacionado a literatura española. Pasemos a la literatura hispanoamericana. En la nueva narrativa hispanoamericana, la construcción del sentido global del texto se logra gracias a la construcción del sentido global del texto. Esto se debe gracias a qué. Muy bien, hemos dicho que uno de los rasgos de esta nueva narrativa era la participación activa del lector. Él es el que tiene que reconstruir, digamos, los sentidos que adquiere, digamos, el texto. Entonces, ese es un rasgo muy importante que se da en la nueva narrativa. Alternativa, entonces, la C. Ejercicio 16. Una de las características de los cuentos de Jorge Luis Borges es el escepticismo que muestran sus relatos. Esto lo podemos observar cuando, Borges, representante de la nueva narrativa, su narrativa muestra pues un escepticismo, ¿no? Una especie de mirada también pesimista acerca de la realidad. Y esto se aprecia cuando nos muestra, ¿no?, como una de sus características, la ambigüedad entre la realidad y la ficción, donde las cosas pues carecen de sentido, una realidad absurda. Esto sería entonces, la respuesta sería la alternativa D. Muestran el mundo como una realidad absurda y carente de sentido. Esta ambigüedad entre lo real y lo ficcional. Veamos ahora los ejercicios sobre literatura peruana. Ejercicio 17. La formación neoclásica del poeta Mariano Melgar se evidencia en la composición de sus yarabíes. A partir de esto se puede apreciar como rasgo del yarabí melgariano. Aquí están, enmarcando este enunciado dentro de la formación neoclásica de Melgar, su formación culta, ¿verdad? El conocimiento de los clásicos, incluso él tradujo obras de autores como Virgilio y Ovidio. Bien, esta formación neoclásica, incide en la composición de los yarabíes, ya que, hay una lírica culta, además de la lírica popular que él recoge del jarawi prehispánico, ¿verdad? Entonces, a partir de esto se puede apreciar como rasgo del yarabí melgariano la confluencia de las líricas culta y popular. Esa sería la respuesta. Entonces, la lírica culta está dada por esta formación humanística neoclásica de Melgar. Ejercicio 18. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El costumbrismo peruano describe costumbres y personajes típicos de la sociedad de la primera mitad del siglo XIX, desde una perspectiva satírica, burlesca, como se burlan de las costumbres y buscan al mismo tiempo corregir.
Detrás de toda sátira siempre hay un elemento de crítica social. Entonces, ese carácter satírico es notorio en los costumbristas peruanos. Entonces, la alternativa o la clave sería la B. Ejercicio 19. Tenemos un fragmento, un diálogo de la obra Ñacatita, de esta famosa comedia de Segura, ¿no? Se puede inferir que Rufina le dice, ¿pero qué haré, Ñacatita? Catita, nada. A una niña doncella se la mete en cartabón. Don Alejo es un partido que así nomás no se encuentra. ¿Qué se puede inferir a partir de este fragmento? Que Ñacatita pues está ofreciendo sus servicios, ¿verdad?, a Rufina para tratar de convencer a esta chica, a Juliana, de que se case con Don Alejo, ¿verdad? Muy bien, entonces, clave sería la C. Ñacatita brinda sus consejos a doña Rufina. Ejercicio 20. Tenemos un fragmento del discurso en el Politeama de Manuel González Prada. La pregunta es, ¿qué rasgo de su obra podemos hallar? Dice, en esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Aquí se evidencia uno de los temas centrales de este discurso, que es el cambio generacional, la renovación de ideas, que es lo que está propiciando justamente González Prada, y también es una de las características del realismo peruano, ¿no? La renovación del país. La clave sería entonces la alternativa B. 21. Tenemos un fragmento del poema Sayonara de José María Eguren, ¿no? ¿Qué característica de su poesía se desprende? Deliciosa Mignón con festivos ojos y con castaño cabello, blonda bebé, de su estancia veo mis luceros rojos que en el espacio mueren, dime por qué. Castaño cabello, blonda, es decir, acá hace referencia al rubio, ¿verdad? Luceros rojos, aquí se evidencia pues esta característica de su poesía, ¿no? El cromatismo, ¿no? La abundancia de colores. Muy bien. Entonces la alternativa sería la A, uso del colorido como parte de su estética simbolista. Evidentemente, ¿no? El colorido es un elemento que asimila a Eguren de los simbolistas franceses. 22. Tenemos un fragmento del Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. ¿Qué recurso narrativo ha utilizado el autor? A ver, acá encontramos la descripción justamente de un árbol, en este caso la higuería, cuando el hermano mayor ha regresado luego de muchos años al hogar, ¿verdad?, a la familia. Entonces, aquí lo que tenemos, además de eso, también se va a describir otros elementos, ¿verdad?, los regalos que trae, comidas, este hermano mayor llamado Roberto, trae una serie de dulces para la familia, ¿no? La descripción. También se emplea en este cuento pues memoria, diálogos, pero aquí lo que se evidencia es la descripción. Acá no hay diálogo, ¿no? En ese fragmento no hay diálogo. Ejercicio 23. Tenemos acá el poema Reclam, perteneciente al libro 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, un representante de la vanguardia peruana, ¿no? Justo la pregunta enfatiza eso. ¿Qué rasgo de la vanguardia se puede identificar? Evidentemente resalta cómo el poeta ha aprovechado el nivel espacial del poema, de la hoja en blanco, ¿no? Muy bien, la clave sería la alternativa B, de una manera original, ¿no? Muy distinto a la poesía tradicional, que todo está ordenado en estrofas, métricas, rimas, ¿no? Aquí hay un aprovechamiento original del nivel espacial. 24. Tenemos un fragmento del poema 9 de Trilce y la pregunta dice, ¿qué característica de su etapa vanguardista encontramos? Muy bien. Busco con V, volver con 3V, ¿verdad? Había, ¿no?, está sin H y con V, ¿no? Esto es una ortografía poco convencional, pues, ¿no? Una ortografía caprichosa, que lo van a utilizar los vanguardistas. Entonces, clave la D. 25. En la novela Los ríos profundos de José María Arguedas, uno de los temas es la violencia racial y social. Esta se hace evidente cuando el autor narra la manera como... la violencia racial y social se aprecia, uno, en el internado, es un mundo, digamos, muy conflictivo, y también
cuando se describe la forma en que vivían los colonos de la hacienda Patibamba, en la explotación, en la miseria, ¿verdad? Y es allí donde va a surgir justamente luego la peste de tifus. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Los colonos viven en Patibamba bajo condiciones infrahumanas, ¿no? Ahí se puede apreciar esta marginación racial y social del indígena. 26. En Los Gallinazo sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, la esperanza de progreso es cancelada por el fracaso del proyecto. ¿Quién tenía la esperanza del progreso al tratar de engordar a Pascual y venderlo? El abuelo, ¿verdad? Bien, en ese sentido se manifiesta la frente al destino de sus personajes. Bien, como los personajes están condenados al fracaso, ¿verdad?, a la derrota, no logran alcanzar sus objetivos, es Constante Ribeiro una mirada escéptica, ¿no? Una visión escéptica de la vida, ¿no? Una visión pesimista. Entonces la clave para este ejercicio sería la alternativa A. La esperanza por eso es cancelada por el fracaso del proyecto del abuelo, ¿no? En ese sentido se manifiesta la visión escéptica del narrador frente al destino de sus personajes. 27. Tenemos un fragmento del poema Camino a Babel de Blanca Varela, ¿no? Poema que pertenece a su libro Canto Villano. Dice: pasó a toda máquina la primavera pitando. La casa estaba intacta, ordenada por sus fantasmas habituales. El padre en el sitio del padre, la madre en el sitio de la madre, y el caos huyendo en la blanca y rajada sopera familiar hasta nuevo mandato. Aquí hay una visión escéptica también. Hay una visión existencialista en el caso de la poesía de Blanca Varela, ¿no?, que tiende al pesimismo. Hay un cuestionamiento aquí al orden establecido, sobre todo al orden familiar. Primero te dice que la casa estaba intacta, ordenada, el padre pues en su rol, dice, ¿no?, la madre también en su rol, eso es típico de la sociedad patriarcal, pero luego te inserta una mirada cuestionadora, unas imágenes cuestionadoras. Hay caos, dice, en ese espacio, hay una rajada sopera familiar, hay algo quebrado en ese mundo, ¿no? Allí entonces tenemos la visión pesimista. Ejercicio 28. Respecto a conversación en la catedral de Vargas Llosa, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Las vivencias de Zabalita representan al final un triunfo generacional falso, ¿no? Él termina en el fracaso, la mediocridad, ha abandonado sus ideales juveniles cuando era universitario, en San Marcos, etc. Ha claudicado entonces en sus ideales. En la novela hay pugnas entre militares y grupos de poder económico, correcto, ¿no? Los militares que sostienen el régimen por un lado, los grupos empresariales por el otro, tratando de repartirse pues el poder, el dinero. La figura del padre destaca como símbolo de honradez frente al régimen, falso. El padre más bien está envuelto en la corrupción, es socio de Cayo Bermúdez, ¿no?, el ministro de gobierno de Orella, ¿no? Entonces el enunciado es falso. Se describen las prácticas de persecución política durante la dictadura, correcto. Cayo Bermúdez y otros están espiando, persiguiendo, deportando, matando a los, a los opositores al régimen. Entonces, la respuesta sería la A. Los únicos correctos son los enunciados 2 y 4. 29. En relación con el siguiente fragmento del cuento Ángel Locongate, marque la afirmación correcta. Sí, sombra soy, apagada sombra, y ave negra que no sabrá nunca la razón de su caída, en silencio siempre y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio. Acá se puede apreciar cómo este personaje del Danzac, por más que se reconoce en la figura de este ángel caído, no sabrá nada acerca de su origen, es decir, de su identidad. Seguirá pues sin resolver este conflicto de la identidad, ¿no? Clave la D. El ángel ignora la razón de su caída en su condición humana, ¿no? Eso ha sido todo por esta sesión y nos estamos viendo.